Y ya estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros y es momento de recibir a nuestra querida Mónica Sarasúa en el estudio, que vamos a hablar de un tema que a mí sí me causa intriga y duda y controversia y todo, porque realmente no sé lo que es esto, pero ella es la experta y ella nos va a explicar. Bienvenida, amiga, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de estar con ustedes otra vez. El tema de hoy es Froteurismo. Froteurismo. O frotismo, que es lo mismo. O frotismo. Ok, para empezar, ¿qué es esto? Justo te iba a preguntar, ¿lo has escuchado? No, la verdad es que no. O sea, por el nombre me suena a frotar, pero no sé si sea efectivamente. eso o no. Y seguramente sabes de qué te estoy hablando, solamente que no conoces el nombre. Ok. Entonces, froteurismo es una parafilia que se trata de frotarse contra otra persona para sentir placer. Ay, no. Como cuando sucede en el transporte público que un hombre se le pega a la mujer y esto les causa placer, sería esto. Sí, efectivamente. Entonces, Ok. es esta parte de que una persona se frota contra otra para sentir placer. El más común es el hecho de que frotan los genitales contra las pompas o los muslos de la otra persona. Entonces, normalmente sucede en lugares con mucha gente donde el froteurista puede escapar o puede salir de ese lugar. ¿Y qué es lo que pasa? Es en el transporte público, en conciertos, en algún evento así donde hay mucha gente y esta persona puede pasar desapercibida entre la multitud, ahí es donde normalmente se lleva a cabo, porque estas personas no están buscando que el acto siga, sino es esta parte de sentir placer en ese momento. Después de esto se van a su casa y ahí se masturban con el recuerdo de haberse frotado contra la otra persona. Pero esto no necesariamente tiene que ver en las nalgas o en los muslos de la otra persona, sino puede ser con cualquier otra parte del cuerpo. Puede ser que de repente pasen la mano por el pecho de la otra persona o por alguna otra parte con este pretexto de que hay mucha gente y no caben, entonces hacen ese tipo de cosas, pero nunca buscan que pase algo más, sino llegando a casa se tocan con el recuerdo de que ya pasó esto. Amiga, dentro de este tema también cabe la idea o la posibilidad o el hecho de cuando te dan una nalgada, por ejemplo, o cuando te agarran las pompas. Esto también entra en esto, o sea, obviamente sin tu consentimiento en la calle, que se me fue ahorita el término común y corriente que ocupamos para decir esto. ¿Que te toqueten? Ajá, sí, pero tiene otro término. ¿Esto también entra en el froteurismo? Puede ser, depende, pero es que también froteurismo hay dos tipos. Ok. Entonces, uno es froteurismo donde tocas a la otra persona, pero no necesariamente es una parafilia, porque, por ejemplo, puede ser que tú estás con tu pareja en algún lado y tu pareja te toca con tu consentimiento, claro, porque están teniendo como un juego en público que estás tocando a tu pareja o te está tocando tu pareja, pero está consensuado y es algo discreto como para mostrar me gustas. Y el problema es cuando se convierte ya en un trastorno parafílico, que es cuando no hay consentimiento de la otra parte, cuando nada más una persona quiere tocar y la otra persona no está enterada, ahí ya es un trastorno parafílico y ahí ya cambia la situación. Ok, ya me acordé, el término es tortear, cuando dicen, ay, no, me torteó, o sea que un desconocido en la calle de repente llegó y te dio una nalgada, o de repente te llegó por atrás y te agarró la pompa y se fue, o sea, este tipo de cosas que no son con consentimiento, me imagino que también podrían entrar dentro es como parte de esto. Sí, es parte de lo mismo. De hecho, justo hace poco una paciente me estaba contando que a ella le tocó que le metieron la mano debajo de la falda y, o sea, le metieron la mano hasta adentro, tal cual. Entonces, sí son cosas que ya sobrepasan los límites de que no haya consentimiento, de que ya sea una agresión sexual tal cual, porque desde frotarnos contra la otra persona, si esta persona no nos está dando su consentimiento, eso ya es una agresión sexual, que a veces no está considerada porque, ay, bueno, no pasa nada, ay, bueno, había mucha gente y cualquier cantidad de pretextos, pero cuando no hay consentimiento de las dos partes, eso es una agresión sexual. ¿Hay alguna ley, amiga, que pueda regular esto o todavía no? Porque como bien lo dices, ¿no? Desgraciadamente, mientras no lleguen a una penetración, no te hicieron nada. O sea, puede ser que te hayan lastimado, que te hayan faltado el respeto, pero si no hubo una penetración, no es una falta del respeto como tal ante algunas situaciones, ¿no? ¿Hay alguna ley que nos regule esta situación de que alguien que se frota junto a ti no es algo bueno?
Desconozco si hay una ley tal cual, pero hasta donde yo tengo entendido, en México por lo menos no existe una ley. Sé de algunos países donde, por ejemplo, en Perú sí existe una ley al respecto, pero en México la verdad es que desconozco si existe ley. Ok. ¿Qué podemos hacer si estamos pasando por esta situación? Bueno, de hecho, parte de lo que buscan estas personas es que la otra persona no reaccione porque está en shock o porque le da vergüenza decir así, acaba de pasar esto. Entonces, en realidad, una opción podría ser confrontar al agresor, pero es que esto puede llevar como a situaciones incómodas. Entonces, la verdad es que tristemente no podemos hacer nada, pero podemos empezar como pues, a cuidarnos un poco más, a educar a las personas, bueno, a nuestros hijos o familiares de esta forma, porque también es importante tomar en cuenta las características que tiene el froteurista. Esto empieza alrededor de los 15 y 25 años y se empieza como a estabilizar hasta después. Hay en quienes puede ser pasajero y hay en quienes puede ser algo que ya se quede. Son personas que no saben tener interacciones sociales, que no saben conectar con la otra persona y entonces, ¿qué pasa? Su forma de acercarse a alguien más es de esta manera porque no saben cómo conectar, no saben cómo comunicarse y entonces, ¿qué hago? Pues lo único que hago es como frotarme y entonces me evito la pena, me evito la complicación de tener una interacción interpersonal. También otro dato importante es que mayormente son hombres quienes llevan a cabo esto, pero también existen mujeres que lo hacen. Por 8 hombres froteuristas existe una mujer froteurista. Híjole, yo estoy impactada y aquí escuchándote yo, a ver, sígueme dando más datos. Amiga, está impactante este tema porque realmente no es algo que abordemos a diario, ¿no? Podemos hablar de muchas cosas, pero esto como tal es algo que la mayoría de las personas hemos pasado por una situación muy incómoda de este tipo, pero no lo hablamos, no es como un ¿y por qué sucede? ¿Y a qué edad se genera todo esto? Incluso podemos decir que nosotros podemos ayudar a nuestros sobrinos, por ejemplo, a nuestros hijos, a nuestros primos, a llevarlos como por otro caminito de que no caigan en esto, porque por lo que veo es muy sencillo, como bien lo decías, desde temprana edad empiezan con esta situación por el hecho de que les da pena hablarle a la otra persona o algo así, y es mucho más sencillo. Es que no nos enseñan nunca a comunicarnos, entonces la comunicación interpersonal empieza a ser, los niños se comunican a base de gritos o berrinches o cosas así, y los adultos normalmente no hablan del tema sexual ni de muchas cosas con los niños. ¿Cómo es la forma más fácil de empezar a frenar esto y a cambiarlo? Es empezar a hablar con los niños claramente, porque desde niños no aprenden a tener una interacción correcta con otras personas, ya ni siquiera del otro sexo, simplemente no aprenden a interactuar. ¿Y qué es lo que hacen? Como esta parte de que igual y les da pena y muchos por pena o por una autoestima baja, ¿qué es lo que hacen? Pues entonces se acercan de esta manera, tocan a alguien sin su consentimiento y se van, y entonces aparentemente no pasó nada, pero en realidad pasó mucho, porque están agrediendo a la otra persona. Esto es una agresión sexual así completa y absoluta, y necesitamos empezar a hablarlo más y a enseñarle a nuestros niños cómo comunicarse, cómo manejar sus emociones, y es súper importante. Y mucha gente cree que no es tan necesario ir al psicólogo, no es tan necesario buscar ayuda porque a mí me educaron así y estoy bien, o porque no ha pasado nada, o porque pues yo veo bien a mis hijos, o porque no hay problema, y en realidad hay muchas cosas detrás de esto que son bien importantes y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces es de gran importancia empezar a hablar claro con los niños y empezar a enseñarles cuál es una interacción correcta con las demás personas, que siempre tiene que haber consentimiento para todo. Justo eso, también por el otro lado, ¿no? Decir, por ejemplo, a las niñas o niños que también están pasando por esta situación, que me pongo a pensar, hay muchos niños, yo he visto muchos niños de primaria que ya se van solos en el transporte público, por ejemplo, y de repente les pasa una situación así y no llegan y no lo cuentan, ¿no? Se lo guardan y no saben si eso que sucedió está bien o es incorrecto o todo. Creo que como adultos tenemos la obligación de estar con nuestros pequeñitos y hacerles entender que nadie puede tocarte o frotarte o pegarte sin tu consentimiento, ¿no? O sea, esto es algo bien delicado que también debemos de estar del otro lado para decirles, pon un alto. Y es que como adultos y como niños a veces llega esta vergüenza de, es que, o sea, entre la vergüenza y el shock, que es como, ¿qué hice para merecer esto? Sí. ¿Cómo me acaba de pasar esto? ¿Quién era esa persona que me tocó? Porque de repente volteas y ya ni siquiera está la persona. Entonces, necesitamos empezar a enseñarnos como niños, como adultos, no importa la edad que tengamos,
que tenemos que reaccionar de esta forma, que tenemos que aprender a poner límites y sobre todo en niños enseñar que la interacción con las demás personas debe de ser consensuada, que nadie puede tocar a otra persona, pero que tú tampoco puedes tocar a nadie. Entonces son pequeños detalles que tenemos que empezar a hablar desde pequeños, porque si esto empieza a los 15 años, se empezó a formar, se empezó a cocinar desde muchos años antes. Y es porque no se tuvo un ejemplo adecuado de cómo es una interacción entre las personas. Qué difícil, qué fuerte. Como lo decimos, la terapia es canasta básica hoy en día, sí o sí. Oye, y por otro lado, el fronteurismo también tiene una parte buena. O sea, es decir, si es consensuado, si estás haciendo con tu pareja, si de repente tienen estos roles, no sé, de estar en el centro comercial y que de repente pasas y un rozoncito y todo esto, puede ayudar también a salir de la monotonía, ¿no, amiga? Sí, claro, o sea, si usamos este fronteurismo como una parafilia sana, claro, en esta parte donde hay consentimiento de los dos lados, porque la parafilia, como ya hemos platicado, no es necesariamente algo negativo. El trastorno parafílico sí, porque la persona no siente excitación si no es con esta interacción en específico. Entonces, lo que hacemos es que tenemos que tener esta parte muy clara de el trastorno parafílico cuando ya le cuesta trabajo, cuando ya estoy agrediendo a alguien más, cuando ya no está siendo sano ni para mí ni para los demás, eso ya es un trastorno. Pero una parafilia es simplemente salir de la norma, tratar de hacer las cosas, hacer las cosas diferentes en cuanto a mi interacción de pareja, en cuanto a mi interacción con los demás. Y esto que dices de estoy con mi pareja y tenemos este juego, este jugueteo en público, donde es algo bastante sutil, donde es algo bastante sencillo, pero es consensuado por parte de los dos, porque a mí me gusta esto y a mi pareja le gusta hacer exactamente lo mismo. Ahí puede ser un juego y puede ser algo positivo y puede ser algo enriquecedor como pareja, como actividad sexual, como actividad lúdica. Y está bien cuando hay consentimiento. Siempre esa es la parte más importante, que haya consentimiento de todos los involucrados y está bien. Si no hay un consentimiento, entonces ya estamos en un trastorno, ya estamos en una agresión sexual y ya estamos en un problema. Híjole, qué buen tema, amiga. Definitivamente como de una cosa puede, dependiendo de cómo lo hacemos, de cómo vemos a los demás, puede ser algo muy negativo o puede ser algo positivo, dependiendo de que esto sea consensuado, como siempre lo has dicho, y la comunicación ante todo, el respeto. Híjole, vivimos en una sociedad que sí estamos pasando por situaciones bien complicadas, con algunos trastornos muy fuertes en algunas personas, y está en nosotros el seguir o el tratar de educar a los pequeños para que crecen con un mejor ambiente, nada más. Sí, claro, y nada más ponerles estos ejemplos de cómo es una interacción entre personas, de que tenemos que hablar de que siempre necesitamos esta comunicación clara. Si no es un sí entusiasta, entonces es un no. Entonces, es como si quieres llegar a besar a otra persona o tocar a otra persona y se queda callada, eso quiere decir que no. O sea, también, ¿quién quiere estar? O sea, tenemos que cuestionarnos esto de, ¿realmente quiero estar con alguien que no esté emocionado por estar conmigo? Entonces, es súper importante. Si no es un sí entusiasta, es un no.